Paz y bien, queridos hermanos, bienvenidos a la segunda parte de la vida de San Francisco de Asís. En él veremos el paso a su conversión. En 1206 tuvo San Francisco su primera visión. En el pequeño templo de San Damián, medio abandonado y destruido, oyó ante una imagen de Jesucristo una voz que le hablaba y le decía en silencio: «Ve, Francisco, repara mi iglesia. Ya lo ves, está hecha una ruina». El joven Francisco corrió a su casa paterna, tomó unas cuantas telas del almacén de su padre y fue a venderlo. Luego entregó el dinero obtenido al sacerdote de San Damián para la reconstrucción del templo. Esta acción desató la ira de su padre, por ello llevó a su hijo ante el obispo de Asís, a fin de que renunciara formalmente a cualquier herencia. La respuesta de Francisco fue despojarse de sus propias vestiduras y restituirlas a su progenitor, renunciando con ello, por amor a Dios, a cualquier bien terrenal. San Francisco partió buscando un lugar para establecerse. En un monasterio obtuvo limosna y trabajó como si fuera un mendigo. Unas personas le regalaron una túnica, un cinturón y unas sandalias que usó durante 2 años. Luego regresó a San Damián y fue a Asís para pedir limosna y reparar la iglesia. Una vez hechas las reparaciones de San Damián, hizo lo mismo con la antigua iglesia de San Pedro. Después se trasladó a una capillita llamada Porciúncula de los benedictinos, que estaba en una llanura cerca de Asís. Al oír las palabras del Evangelio: «No lleven oro, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni báculo», regaló sus sandalias, su báculo y cinturón y se quedó solamente con su túnica sujetada con un cordón. Al saludar a alguien, le decía: «La paz del Señor sea contigo». Dios le había concedido ya el don de profecía y el don de milagros. Su primer discípulo fue Bernardo de Cantavalle, que era un rico comerciante de Asís, que vendió todo lo que tenía para darle a los más pobres. Su segundo discípulo fue Pedro de Cataneo. Cuando ya eran 12 discípulos, San Francisco redactó una regla breve e informal, que eran principalmente consejos evangélicos para alcanzar la perfección. Después de varios años, se autorizó por el Papa Inocencio III la regla y les dio por misión predicar la penitencia. En 1212, el abad regaló a San Francisco la capilla de la Porciúncula, con la condición de que la conservase siempre como la iglesia principal de la nueva orden. Él la aceptó, pero solo prestada, sabiendo que pertenecía a los benedictinos. La pobreza era el fundamento de su orden. San Francisco solo llegó a recibir el diaconado, porque se consideraba indigno del sacerdocio. Los primeros años de la orden fueron un periodo de entrenamiento en la pobreza y en la caridad fraterna. Los frailes trabajaban en sus oficios y en los campos vecinos para ganarse el pan de cada día. Cuando no había trabajo suficiente, solían pedir limosna de puerta en puerta. El fundador les había prohibido aceptar dinero. Se distinguían por su gran capacidad de servicio a los demás, especialmente a los leprosos, a quienes llamaban hermanos cristianos. Debían siempre obedecer al obispo del lugar donde se encontraran. El número de compañeros del santo iba en aumento. Santa Clara oyó predicar a San Francisco y decidió seguirlo en 1212. San Francisco dio a su orden el nombre de frailes menores, ya que quería que fueran humildes. En 1224 se retiró al monte Albernia y se construyó ahí una pequeña celda. La única persona que lo acompañó fue el hermano León y no quiso tener visitas. Es aquí donde sucedió el milagro de las estigmas, en el cual quedaron impresas las señales de la pasión de Cristo en el cuerpo de Francisco. La salud de San Francisco se fue deteriorando. Los estigmas le hacían sufrir y le debilitaron, y ya casi había perdido la vista. En el verano de 1225 lo llevaron con varios doctores, porque ya estaba muy enfermo. Poco antes de morir, dictó un testamento en el que les recomendaba a los hermanos observar la regla y trabajar manualmente para evitar la ociosidad y dar buen ejemplo. Al enterarse que le quedaban pocas semanas de vida, dijo: «Bienvenida, hermana muerte».
y pidió que lo llevaran a la Porciúncula. Murió el 3 de octubre de 1226, después de escuchar la Pasión de Cristo según San Juan. Tenía 44 años de edad. Lo sepultaron en la iglesia de San Jorge en Asís. Y es así como hemos llegado a la parte final de la vida de nuestro Santo Francisco. Dios les bendiga. Gracias, Omnipotente Altísimo. Paz y bien. Bello tu amor, donde haya injuria tu perdón será.